os quería pedir disculpas por haberme retrasado un poco y luego por hablar en un lenguaje poco académico. Quizá mi intención solo era compartir unas ideas rápidas, intensas, quizá en primera persona. Tenía interés en que hubiese comunicación y si les interesa cosas a nivel académico también puedo serles útil cuando las tenga. Bueno, tenemos un periodo de 10 minutos para hacer preguntas. Hola, más que nada, Benito me ha ayudado con el computer. un comentario, algo que me llamó la atención de tu mural que estás trabajando sobre el juicio final. Cuando lo proyectas, ¿es el juicio final? No, es la creación del mundo este. No, pero había una escena donde están los La caballos. resurrección. La resurrección, ok. Y cuando lo vi, inmediatamente me acordé del mural de Orozco que está en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Es el hombre de fuego. Es un mural muy famoso, muy intenso, que se ha reproducido muchísimo en imágenes, que es muy fácil encontrarlo, ¿no? Por ahí, en internet. Sí. Donde también trabaja él la idea de este hombre que está envuelto en llamas, y esta apoteosis, este resurgir, ¿no? Se me hizo muy interesante, que lo vi, evocó inmediatamente esa misma imagen, ¿no? Y no sé si lo conoces, el trabajo de Orozco, ¿no? Sí, algunas cosas, sí, me interesa mucho, sí. Más técnico, bueno, no era pregunta más que nada, Comentario. una observación. Hola. Hola. Olivia, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tipo de música? ¿Conseguiste las pinturas para mañana? Es que tenemos un negocio a medias. Sí, ahorita después de la pregunta. Muy bien. ¿Qué música escuchar cuando está pintando? Porque vemos los... Sí, yo me pongo los audios, Sí. pero al final no sé qué música escucho. Lo hago para concentrarme, sentir silencio. Y a veces trabajo en edificios donde hay otros operarios que trabajan. Yo necesito estar elevado. Y la pintura al fresco exige, lo preparas la pared, el intónaco y todo, luego tienes unas pocas horas para solucionar todo el trabajo de una manera muy intensa. Y esto sí que tanta concentración mental que no oigo, o sea, puedo tener la música y no saber lo que suena, ¿no? Pero empieza con música clásica o... Sí, más bien, sí. A veces pongo canto napolitano, tampoco es que sea muy de blanc. Pero bueno, no pongo tampoco un rock and roll, esto seguro. Algo que me concentre, que me dé paz. ¿Y qué pasa si es que se dice no hay tiempo para errores, pero Sí. si tenía la idea de hacer un dibujo cualquiera, ya tengo la idea exacta y me sale otra cosa, al final no es lo que usted está queriendo? Sí, mira, la decir pintura a al la fresco, gente. todo lo que nos puede parecer inconvenientes, por ejemplo, hay que trabajar por jornadas, no puedes rectificar, exige mucho trabajo físico. Todo esto podemos considerarlo o inconvenientes o ventajas. Es decir, si no puedo equivocarme, yo tengo que tener muy claro lo que tengo que hacer y tengo que trabajar con decisión. Tengo que prepararme mi trabajo. No puedo entrar en este juego de rectificar, de repensar. Es una acción directa. Esta es la energía del fresco. Entonces, en caso de algo lamentable, la opción es la destrucción del trabajo hecho y volver a empezar. Si es que a usted no le gustó, o sea, es mi trabajo, mi arte, no me gusta, lo vuelvo a hacer. Sí, Igual, pero al final es su trabajo, ¿no? No puedo entrar en este ámbito. Más o menos me tiene que funcionar, no puede no gustarme. Tengo que aprenderlo antes, ¿no? Me tiene que salir bien. Tiene que salir. Tiene que salir No hay, bien. entonces por eso no hay. Pero depende de mí, entonces lo hago bien, claro. Es una cuestión de decisión. Es decir, si sabes que no puedes rectificar, pues no rectificas, sale bien. Es que es así de simple, ¿eh? Es una cuestión mental. Si vas dudando, tú no puedes dudar en una iglesia de 1000 metros cuadrados. Allí es una guerra. Un fresco es una guerra. Tienes allí que depositar mucha energía, materiales, pigmentos, y tiene que salir bien. Y lo hago en una iglesia que tiene 600, 400 años de antigüedad, que es un lugar importante. Y mi obra tiene que funcionar. Y es una batalla. Y tengo miedo.
Yo tengo miedo cuando empiezo un fresco, me tiemblan las piernas. Es como dar una prueba, un examen, es como Sí, si... pero de verdad, ¿eh? No de la universidad, de verdad. Nadie lo va a evaluar, pero sí sabe que lo que la gente va... Sí, pero en esta guerra el pintor tiene que ir a ganar, a por todas. Lo que no puedes hacer es quedarte allí con el pincel a ver. No, hay que ir y al final esto se nota, esta decisión, energía. Incluso con el riesgo de equivocarte tienes que lanzarte y pintar. El fresco te exige ser valiente pintando y abarcar metros y metros y recubrir. Otra pregunta. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Lian y muchas gracias por viajar tan lejos para hablar con nosotros. Sí, no veas, es que realmente... Me contó su camino a Arantxa, es muy lejos. Bueno, y usted nos ha enseñado aquí que el arte, la lengua y la historia van mano a mano. Y yo quiero saber para usted cuál vino primero, el interés en el arte o la lengua o la historia, ¿cómo empezó su camino? El mío. Sí. El mío empezó... Tú has dicho la tesis, ¿no? Es todo lo mismo. Entonces, para usted el interés en cada cosa, ¿no? El arte, la historia. Es decir, el arte no es un mundo cerrado. Para mí el arte es la vida, es la cultura, es la comunicación entre las personas. Entonces no puedo hacer del arte un mundo aparte. La vivencia de Cataluña, de mi pueblo. Por esto quizá ser catalán también me marca como pintor de frescos, porque somos una cultura que tenemos necesidad de manifestar.